en sus prácticas. Ok. Ya de igual, todos... con tu permiso, Joel, Dime. discúlpame un segundito. De igual manera, profesor José Vicente y estimados participantes, en el campus hay un video descriptivo que hicimos de cómo son los controles más comunes de Zoom. Ese video no está totalmente actualizado porque esta plataforma, por la coyuntura y por la competencia que le ha salido, ha ido actualizando algunas funciones e innovando en algunas funciones, pero Sí. sirve bastante bien, ¿ok? Les recomendamos que lo vean cuando puedan. Buenísimo. Vamos a cerrar con el colega Rómulo Mallorca esta primera ronda para darle formalidad al evento. Rómulo, ¿de dónde nos escuchas y nos ves? Rómulo, debes activar tu micrófono para dirigirte a nosotros. Buenos días, ¿me escuchan? Ya te escuchamos, Buenos adelante. días. ¿Me escuchan? Buenos días, disculpen la tardanza, problema técnico con la computadora y la conexión. Estoy aquí desde la calurosa La Guaira, a muchos grados centígrados, y bueno, esperando sacar el mejor provecho posible de esta reunión, conociéndolo a todos. Bueno, bienvenido, colega. Bueno, mi estimado cofacilitador, entonces vamos a comenzar a grabar y vamos entonces a apagar los micrófonos. Y Rómulo, tú también sugieres también las cámaras para que en el momento de la intervención cada quien active su cámara y su micrófono, ¿es así? Sí, dado que el Bueno, internet en yo Venezuela es creo tan que es lo precario, mejor. deberíamos apagar también las cámaras y Ok. prenderla cuando vayamos a hablar, para consumir Exacto. menos ancho de banda, pues. Exacto. Entonces, cuando pidan palabra y le concedamos la palabra, ustedes encienden sus dispositivos audiovisuales y nos podemos ver. ¿Les parece? Sí, de acuerdo. Ok. De acuerdo, Joel, Entonces, adelante. mi estimado Rómulo, yo creo que podemos comenzar a grabar, ¿no? Estabas tú recién nacido. ¿Cómo? Estaba recién nacido. Estaba chiquito cuando empecé a grabar, Eso. Joel. ¡Oh! Entonces voy a cumplir un año pronto, ¿no? Es que, claro, como yo no tengo el host, yo veo mi record aquí sin activarse, ¿no? Sí. Bueno, amigos, voy a compartir con ustedes un documento que soportará nuestra actividad. Anoche limpié mi escritorio para que luciera presentable, ¿no? ¿Ya lo ven? ¿Se ve? ¿Se ve presentable? Por el momento se ve. Se ve muy presentable. Ok, estoy buscando nuestra carpeta. Esto debe hacerlo uno con mucho cuidado, pero es bueno también porque nos sirve como ejercicio, ¿no? Mi carpeta de plenaria. Y vamos a buscar nuestro primer encuentro, ¿no? Nuestro primer encuentro lo voy a poner en pantalla. ¿Lo vemos todos? Sí, yo lo puedo ver, profe. Sí, Sí se ve. Efecto. yo también. Perfecto. Sí se ve. Sí, les es familiar esta portada, ¿cierto? Esta es la portada que acompaña a nuestros slidecast. Bien, Sí. hoy sábado 13 de julio vamos a celebrar una actividad plenaria. Y las actividades plenarias, para efectos del curso, nos permiten reunirnos, hacer balances
expresar inquietudes y proyectarnos hacia futuras actividades de formación. Hoy es un día importante porque estamos en un proceso de transición, ¿verdad? Nosotros apenas el día miércoles culminamos una primera parte de la primera experiencia con el taller Diseñando y Desarrollando la Instrucción. Y acto seguido, apenas el día jueves, comenzamos una segunda etapa con el taller Activando el Aprendizaje, y la diferencia quizás entre los dos talleres es que en el primero planificamos y en el segundo ejecutamos. Esas serían las coordenadas gruesas de lo que estamos haciendo. Y desde un principio creímos oportuno y conveniente llevar a cabo esta actividad en vísperas de el inicio o el desarrollo de la segunda parte del taller Diseñando, que ya comienzan las entregas. El 16 comienzan las entregas. Y de manera simultánea, de manera paralela o de manera transversal, como lo define Rolando, vamos a ir trabajando la activación del aprendizaje también. Nuestra agenda es muy sencilla. Aunque se ve larga y variada en números, son cosas muy puntuales. Ya hemos compartido esta bienvenida, ya Rolando nos expresó las etiquetas y las acabamos de corroborar. El propósito lo dije de manera implícita, pero lo puedo formalizar. Quiero compartir con ustedes información, quiero compartir con ustedes experiencias y vivencias asociadas al diseño y el desarrollo de ambientes de enseñanza y aprendizaje. Ese es mi gran propósito. Fíjense, hablo de información, hablo de experiencias y hablo de vivencias. Las vivencias son experiencias, pero son experiencias propias. Y vamos a continuar haciendo un balance del taller y luego tocaremos los puntos medulares de esta primera parte, que son tanto la taxonomía de Bloom y el método de Drasir, y ese binomio, esa sinergia que forman ambas metodologías. Después haremos una actividad práctica. Las actividades prácticas sirven a veces como para sacarse la duda, ¿no? Y vamos a trabajar, vamos a hacer una actividad interactiva bien linda. Y luego Rolando y este servidor, en el punto 8, pues daremos anuncios muy importantes y luego haremos el cierre que nos merecemos. Entonces, fíjense, voy a repetir el propósito. Quiero compartir. El propósito es inherente al facilitador. El propósito es al facilitador o al tutor, como los objetivos son a los estudiantes. Esa es la primera analogía. El propósito es mi propuesta de trabajo. Y por eso es que cuando uno tiene su propósito claro, preciso, bien medido, bien organizado, el objetivo sale por defecto. ¿Por qué? Porque es ponerse en una posición del estudiante, es ponerse en el zapato del estudiante. Entonces, ahí uno activa la empatía. Después de un propósito, sé empático y logrará el objetivo que busca. ¿Okay? Esa es otra analogía. Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a trabajar este balance? Yo le voy a dar un par de estímulos y en cierto orden, cada uno de los presentes va a expresar, va a tomar la palabra, pero vamos a hacerlo tipo Twitter. No 140 palabras para que no estén pendientes de cuántas llevan, sino vamos a hacerla en corto tiempo. En estos espacios digitales, uno disminuye un poco la longitud de los discursos por razones obvias. Y eso lo voy a vincular con tendencias. Fíjense que los cursos en línea de vanguardia han cambiado en cuanto a la duración de los recursos que se colocan a la disposición de los participantes. Por ejemplo, para un estudiante, un video que exceda 7 minutos es largo. En cambio, nosotros en nuestra época fuimos a ver Lo que el viento se llevó y queríamos más películas y duró como 3 horas. ¿Se acuerdan de esa película? Entonces, esa hay una tendencia y eso tiene sentido. Cuando ustedes leen un poco de investigaciones, hay
una investigación que se llama la curva del olvido. Eso fue una investigación que hizo un alemán en el año 1800 y pico, 60, 70, y demostró mediante una curva los niveles de olvido después de que una persona recibía información. Entonces los investigadores y la gente que hace actividades a distancia, pues han tomado muy en cuenta esos resultados que ya van a llevar 200 años, pero están vigentes. Entonces, por eso es que en estos ambientes los elementos son cortos. Entonces, ¿dónde está la virtud de aprender? Bueno, como yo, con segmentos de información, activo un mecanismo cognitivo para hacer mi propia red, mi propia estructura, mi propio modelo mental. Y bueno, todas estas cuestiones de diseño pues se basan en esas teorías, que no se discuten o no se estudian en un taller, porque el taller tiene una naturaleza distinta, pero yo les voy a ir regalando material para que en sus momentos ulteriores ustedes puedan profundizar el tema de los enfoques del aprendizaje, que es el alero materno donde se desprende todo lo que nosotros estamos haciendo ahora. Y son cosas bien interesantes, bien retadoras, bien desafiantes. Entonces vamos a hacer ese balance con este estímulo. Fíjense, ustedes plantearon unas expectativas el día 3 plantearon unas expectativas, y las expectativas se traducen en términos didácticos en lo que yo espero aprender, cómo lo quiero hacer y que no me gustaría que ocurriera. Y eso pasó, ya yo les di mi realimentación de esas expectativas, y desde ese día 3 hasta el día de hoy han discurrido casi 2 semanas. Entonces mi pregunta, mi estímulo es muy concreto. O sea, de cara a las expectativas que yo me tracé, cuando yo hablo de cada uno de ustedes, que yo formulé, y el discurrir de este evento de formación hasta el día de hoy, en pocas palabras, ¿cómo expresaré yo mis sentimientos? ¿Qué les parece? De cara a mis expectativas y lo que ha discurrido, ¿cómo me siento hoy, día 13 de junio? Entonces, por favor, en el orden que sea, yo voy a escuchar. Vamos a ser breves. Vamos a trazarnos la meta para decirlo en de 30 a 45 segundos. ¿Qué les parece? Y disculpen el corto tiempo, pero ya les expliqué por qué, ¿no? Disculpen la austeridad cronológica. Entonces, ¿quién quiere comenzar compartiendo con sus colegas ese balance entre sus expectativas y lo que hasta ahora ha ocurrido? Me gustaría, si me lo permiten. Adelante. Identifique con su nombre porque yo no... Ok. Ahí José estoy. Ignacio, ¿no? Sí, Adelante, José José Ignacio Nieves. Adelante. Bueno, realmente hay cosas que muchas veces como que están allí, pero cuando uno las lee y las internaliza, pues como que aflora. Puntos que me llamaron sumamente la atención fue que el hecho sobre todo de la aplicación de los ejercicios resueltos y propuestos, una era su relación, así como lo indican allí, la relación del primer ejercicio resuelto con el primer ejercicio propuesto y cada una de ellas. Eso parece una tontería, pero de verdad es bien, bien importante. Y lo otro es la aplicación física del problema que uno esté planteando, que los chicos se lo puedan imaginar, que lo puedan ver, que en cierta punta o ya lo vivieron o lo pueden vivir. Entonces, para mí esas son cosas que me llamaron profundamente la atención. Muchas veces uno sabe que eso es así, pero no entiende mucho el por qué. Entonces me ha permitido un poco investigar acerca de ello y su gran importancia de esto. Incluso, bueno, eso me pareció sumamente importante e interesante. Otra cosa que normalmente siempre hacemos son los objetivos, siempre los planteamos al principio para que sepa hacia dónde van. Y bueno, no me quiero extender mucho porque sé que es poco el tiempo, pero bueno, quería comunicar eso, ¿sí? Gracias. Gracias, José Ignacio, bienvenido. Qué importante lo que has dicho. Yo voy a tomar notas y cuando ustedes terminen la ronda yo voy a hacer una pequeña síntesis. No sé si se han dado cuenta que soy muy amigo de los procesos de inicio, desarrollo y cierre, ¿no? No me gusta dejar nada abierto para que se generen ciclos de aprendizaje.
Ok, gracias, José El Ignacio. profesor José Vicente tiene la mano levantada, Joel. Adelante, José Vicente. Te escuchamos. Profesor José Vicente, active el micrófono. Activó la cámara, pero no el micrófono. Ok, disculpen. Decía que en cuanto a las expectativas, que fue el estímulo que nos dio Joel en cuanto a los talleres, debo reconocer que al principio evidentemente tenía unas grandes o buenas expectativas, pero un poco etéreas porque no sabía a qué me enfrentaba. En este taller inicial, aunque debo acotar y reconocer que voy un poco retrasado por X razones que no vienen al caso, pues estas expectativas han aumentado y yo diría que mejorado, porque a pesar de la cantidad de material, de nuevo, para mi caso, nuevo de los aspectos pedagógicos y en el ámbito de la educación, porque vengo de la ciencia pura, creo que he ido entendiendo y a medida que he ido entendiendo, he ido asimilando y creo que voy viendo el camino y obviamente eso refuerza las expectativas, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que quería compartir en cuanto a esas expectativas iniciales y actuales. Muchas gracias, José Vicente. Adelante. Tiene la mano levantada la profesora María. Recordemos las normas de net etiqueta, profesor Joel. Ajá. Adelante, María. ¿Ya? ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, profe, la escuchamos, Sí, profesora ya. María. Bueno, principalmente mi mayor conflicto a la hora de generar la guía y las razones por las cuales tenía las expectativas que tenía al comenzar este curso era la estructuración o la realización de los objetivos generales y específicos. Creo que siempre fue un gran problema para mí porque no sabía cómo llevarlos a través de la clase que quería dictar o de los documentos que quería realizar. Pero la verdad encontré muchísima información en todas las cosas que nos dieron, que me pareció genial y logré por fin comprender cómo se relacionaba la taxonomía de Bloom con el método que estamos usando y cómo construir los objetivos generales y cómo llevarlos y desarrollarlos en cada una de las secciones que estaba haciendo. También me llenó mucho mis expectativas los métodos de enseñanza que nos explican en cada uno de los documentos que nos dan en los talleres, porque te da como indicaciones o tips que son muy importantes a la hora de realizar una clase, cómo deberías comportarte con el estudiante si tiene ciertas situaciones, cómo llevarlo a entender que todas estas cosas que está aprendiendo justo ahora son para la vida diaria y que se pueden relacionar muy fácil con ellas. Entonces, mis expectativas fueron satisfechas con esto. Me gustó mucho el taller que vimos de diseñando y bueno, ahora que estamos con el de activando y espero que sea igual. Con tu permiso, Joel, acotando un poquito lo que dice la profesora María, Adelante. eso lo vamos a conversar al final. Uno de los objetivos de pedirles una microclase de entrada es precisamente eso. Pero como les digo, lo comentamos al final. Qué bueno. Gracias, María. Muy amable por tu participación. Creo que tenemos a Manuel, ¿verdad? Manuel Prevenido. Sí, Adelante, mi colega. en efecto, corto por razones obvias. Hay algunas cosas ya las comentó la compañera hace unos minutos y de verdad que me comparto totalmente lo que ella indicó acerca de la relación entre DRASIR y la taxonomía de Bloom. Hay otro aspecto que quería, no sé si ya lo tocaron, muy breve, esta organización de inicio, desarrollo y cierre. Es otro detalle que siempre lo aplicamos en nuestra vida diaria, cuando en nuestra docencia en físico, digamos, en presencial, pero aquí se vuelve muy importante porque como no estamos viendo a los chicos en persona, se nos puede pasar por alto detalles como tener la organización de todo el proceso de la clase, llevarlo como es debido.
Era ese el comentario que quería incluir a lo que ya se había dicho. Gracias. Gracias, profesor Manuel. El profesor Gracias, Santiago Manuelcito. tiene la mano levantada, Joel. Santiago, ok, adelante, Santiago. Hola. Sí, miren, yo quería, sobre todo con respecto a lo que dijo Rolando hace un poquito, que efectivamente en la microclase se dejaba ver más o menos las expectativas que uno tenía con respecto al taller. Un poco, por lo menos en mi caso, mis expectativas eran más orientadas hacia las herramientas y las técnicas y menos hacia la estructura. Entonces, como empezamos por la estructura, de alguna manera eso me hizo caer en cuenta que la estructura era muy necesaria y además la estructura pasando por los objetivos. Lo puse en uno de los comentarios que me encantó esa relación que se hace acerca de lo que ya lo mencionaron, de la taxonomía de Bloom con la metodología Drasir. Y esa, o sea, es como descubre para que recuerdes, reconoce para que comprendas, conquista para que analices, innova para que crees. De alguna manera, esa interrelación entre los dos fue mi mayor cumplimiento o cambio de expectativas en ese sentido, y que la estructura es muy importante para poder después engranar todas las técnicas y todas las metodologías distintas que pueden haber. Pero sin estructura, obviamente, lo otro no hubiese tenido mucho sentido. Yo me quería ir de una vez a los métodos o a las técnicas, digamos. Eso. Y de verdad muy agradecido porque el material ha sido muy esclarecedor en cuanto, y digamos que refrescante, sobre todo a la hora de refrescar los conocimientos que ya algunos, porque venimos de la docencia, aplicamos de alguna manera, pero los hacemos como nuevos, los volvemos a refrescar y los volvemos a puntualizar. Eso. 20 puntos para Santiago. Qué manera tan brillante de describir el método de Drasir. Excelente. Qué bueno, ¿verdad? Que nos complace muchísimo. Gracias. Creo que la profesora Miren se incorpora, porque la veo en pantalla. Vamos a recordarle, vamos a darle primero una calurosa bienvenida. Voy a hacer un inciso de un minuto para que ella se meta en el ambiente. Profesora, estamos ahorita en una ronda estamos haciendo un balance, pero aprovecho de darle la bienvenida. Tenemos unas normas para garantizar la conexión, es mantenernos apagados hasta que pidamos la palabra. ¿Qué le parece? Ok. Entonces, vaya pensando en su balance. Usted va a hacer un balance entre sus expectativas, la que se planteó el primer día, y cómo se siente hoy en esta experiencia educativa. Ese es el balance que va a hacer, ¿no? Muchas gracias. Entonces, en el momento que usted se sienta dispuesta a hacerlo, usted levanta la mano y nosotros le damos la palabra de nuevo. Y de nuevo, bienvenida. ¿Tienes a alguien? No Rolando, tenemos a ¿tienes nadie alguien? con la mano levantada. Bueno, vamos a ver si la profesora Miren se El anima. profesor Rómulo acaba de levantar la mano, Joel. Rómulo, perfecto. Te escuchamos, Rómulo. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias, repito, por la oportunidad de poder expresar aquello que en un momento dado comenté, importantísimo, y suscribiendo las palabras de Santiago. De formación yo soy educador, pero como pasa en la vida, tantos años, y uno va descuidando tantas cosas, y en este caso el desarrollo de esta primera parte del taller, ese diseño instruccional, me volvió a mover el piso y a retornar a mis orígenes, la formulación de los objetivos como columna vertebral de la importancia en ese quehacer educativo. Yo la verdad me siento muy satisfecho por el material dado, por el cómo se han ido desarrollando las actividades, y eso, bueno, ahora creo que puede ser malo, entre comillas, para los futuros tutores, porque hace que la vara sea alta, que las expectativas para los futuros talleres que estamos haciendo con ustedes sea alta, en función de esto que estamos viendo, que es de una altísima calidad, ver el desarrollo como se está llevando,
la importancia que está teniendo en nuestro quehacer educativo, no necesariamente desde el punto de vista virtual, también presencial. Esa formulación de objetivos, estas herramientas que seguramente vamos a adquirir ahora, nos va a servir a nuestro quehacer, presencial o virtual. Bueno, esa era la opinión que quería mencionar al respecto. Gracias, Rómulo. Ninguna mano levantada, Joel. Pero creo que por descarte nos queda solamente la profesora Miren, ¿no? No, creo que el profesor Miguel tampoco ha hablado. Ah, Miguel. Y la profesora buenos Nieves días. tampoco. El Que no profesor sabía Víctor que también. Nieves Nos estaba con faltan varios. nosotros. Sí, Ok, no sé perfecto. cómo hacer para levantar la mano, no manejo, no Tienes, tengo en profesora mi... Nieves, tienes un panel a tu mano derecha, si activas el panel en el panel inferior de tu pantalla vas a ver un panel Sí. para activar a los participantes y en el borde inferior derecho te va a aparecer los iconitos para levantar la mano. Sí, lo que pasa es que desde que el profesor Joel compartió su pantalla, no tengo acceso a ese panel, ahora lo exploro. Pero bueno, ya que comencé Adelante, a de hablar, todas maneras. me costó un Bienvenida, poco Nieves. conectar, disculpen que me incorporé un poco tarde, el cómo me siento en este momento, la palabra es totalmente orientada. Agradezco mucho lo que nos han entregado de forma muy esquemática, porque al comenzar la verdad que estaba perdida, no sabía cómo comenzar, pero tomé la siguiente idea, yo copié lo que nos entregaron en la planificación y he ido paso a paso siguiendo cada uno de los objetivos que nos están pidiendo y la verdad que me siento muy orientada en cuanto a lo que tengo que hacer. Cuando se nos presenta la información de esa manera, donde nos dan qué quieren en el paso 1, qué quieren en el paso 2, la verdad que a uno como profesor lo orienta en qué es lo que se espera de uno. Y otra cosa que me gustó es que tengamos el material de evaluación, que yo sé cómo va a ser evaluada esta primera entrega, porque eso también me orienta hasta dónde voy a llegar. Tuvimos la oportunidad ayer de hablar con la profesora Cordelia y también me aclaró un poco sobre su aula virtual, qué es lo que se espera de esa aula virtual. Y la verdad que agradezco mucho eso, que esté también estructurado el taller, que me ha permitido organizarme y decir, bueno, voy a hacer el paso 1, el paso 2, y es eso, me siento que estoy bien orientada hacia lo que se espera de mí. Muchas gracias, profesora. Profesora, ¿usted está dónde en este momento? En Argentina. ¿En qué ciudad está? En Buenos Aires. Buenos Aires, ok. Sí. Estamos con mucho frío. En pleno invierno, eso le iba a decir. Sí. Qué bueno. Sí. Ok, bueno. Vamos a darle gracias por sus palabras. Sí. Bien. ¿Con quién seguimos, Rolando? Con el profesor Miguel Molina. Miguel. Adelante, Miguel. Hola. Bueno, lo que quería decir es que este taller del diseño instruccional ha sido muy provechoso para mí, porque al principio, cuando hice mi guía de clase, la que entregamos la primera, yo hice la guía al revés. Primero hice la guía y después vi cómo colocar los objetivos. Ahí los puse, o sea, no tenía en cuenta que a partir de los objetivos es que se crea la instrucción, porque a partir de los objetivos es que tú armas tu proceso educativo. Entonces, con el taller y los materiales que nos brindaron ustedes, uno puede plantear los objetivos de mejor manera. Y además me di cuenta que los objetivos no son algo abstracto que uno se imagina, sino que los objetivos tienen formas de corroborarse, pues, su cumplimiento. Entonces, eso fue lo que me pegó a mí, pues. Fue lo que más agradezco de este taller, de esta parte del taller del diseño instruccional. Qué bueno, Miguel. Excelente. Bueno, Miguel,
ustedes, de acuerdo a lo que han dicho hasta ahora, me han restado tiempo de cosas que yo iba a decir, porque ya ustedes la dijeron, y eso me complace muchísimo. Me complace muchísimo que el invitado de honor en este segmento de nuestra video encuentro sea la importancia de los objetivos como expresiones susceptibles al logro. Qué bueno. Qué bueno. Estoy muy contento. Seguimos. La profesora Miren. Ya había encontrado dónde levantar la manita. Muchas gracias y pues, disculpen un poquito la llegada tarde, pero estaba buscando en el foro incorrecto. Bueno, con relación, sí, lamentablemente pues todavía me cuesta manejarme. Esos 3 años de ausencia dentro de la tecnología me han costado un poquito la adaptación, sobre todo porque el cambio en cuanto a los programas y todo ha variado sustantivamente, entonces obviamente ya me ha costado, pero ahí voy. Estoy empezando nuevamente a refrescar cosas y en cuanto a la meta que teníamos con relación a este taller de diseño, pues yo creo que se está cumpliendo. Porque digo se está cumpliendo porque hay muchas cosas que a lo mejor tengo que rescatar en el camino que se me han ido quedando atrás. Sin embargo, la propuesta de rescatar la importancia del diseño instruccional, como lo venía mencionando el profesor, es realmente el principal objetivo de este taller. Y creo que en la meta, en las reflexiones lo mencionaba en cada uno de los foros, y el rescatar la verdadera importancia de esos componentes en el lograr el qué queremos y para qué lo queremos y cómo lo queremos es importantísimo. La vinculación de la taxonomía de Bloom, que es la que estábamos acostumbrados a utilizar generalmente en la elaboración de nuestras unidades didácticas en el aula, pues combinándola con el método Drasir, evidentemente no es una combinación, es que yo creo que está inmerso. Lo que pasa es que como que sí, está ahí, está claro, está subyacente, pero realmente está ahí. Lo único que no lo habíamos tal vez expresado en forma explícita, pero ciertamente el camino recorrido hasta ahora para mí es muy satisfactorio y realmente me demoro tal vez más del tiempo que programan en cada una de las sesiones porque hay cosas que tengo que investigar, hay cosas que tengo que revisar y me ha gustado mucho la experiencia. Entre las dificultades, la única que he encontrado es el manejo del formato, porque me gusta copiar aparte y luego llevo la información al espacio de la guía. Entonces a veces he trastocado los formatos de la guía como tal, pero realmente la experiencia para mí ha sido muy enriquecedora y realmente tengo muchas expectativas en el cómo diseñar una experiencia de aprendizaje que esté hecha para la medida del estudiante y con todos los recursos que tenemos en la actualidad. Creo que eso va a ser maravilloso. Me gustaría poder estar realmente al 100% para poder lograr un verdadero trabajo, un trabajo de altura. Muchas gracias, profesora. ¿De dónde nos escucha y nos ve? Desde Chile. ¿De Santiago también? En Santiago, sí. Ah, ok. Qué bueno. Muchas gracias, profesora, por sus aportes, de verdad. Mi estimado Antes de darle el derecho de palabra al profesor Víctor, quería rescatar 2 cositas mencionadas por la profesora Miren. Uno tiene que ver con la administración del tiempo. Recuerden que ese taller es transversal. Eso quiere decir que esa guía que ustedes construyeron, que se llama Administrando mi Tiempo, tiene que ser constantemente revisada y en muchos casos reformulada. Eso es un documento vivo y debe estar vivo hasta que termine la certificación. Entonces, lo menciono porque tiene que ver con ese taller. Y lo otro que quería mencionarles, deben estar atentos toda la actividad de los foros.
debe llevar una notificación que les llega a sus correos. Ayer pusimos, tanto el profesor Joel como yo, unas directrices sobre cómo entrar aquí a esta aula. Entonces, más que estar entrando al aula a revisar los foros, mi sugerencia humilde es revisen sus correos porque cada participación les debe llegar allí. Y si no es así, avísennoslos para que el profesor Pedro entonces nos revise allí el enlace, porque la configuración de Moodle es esa. Todas las interacciones en los foros les llega a ustedes un respaldo a manera de notificación a los correos para mantenerlos informados. De esa manera no tienen que entrar, no tienen la necesidad de entrar al aula solo para revisar un foro. Si van a entrar al aula es para revisar un material, un recurso, pero no para un foro. Igual a nosotros, para nosotros es una alerta. Igual a nosotros, exacto. Buenísimo. Y que de hecho estamos muy atentos para poder responder, pues, cuando hay una duda, hay una consulta, un requerimiento, pues. Bueno, cerramos, Joel, con el profesor Víctor. Ajá, adelante, gracias. Rolando. Bueno, ¿me oyen todos, profes? ¿Cómo están? Te escuchamos, Víctor. Sí, señor. Bueno, me alegro. Bueno, retomando un poco con lo que decía el profesor Santiago y la profesora Nieves, pues esta nueva forma y de estructura en combinar la taxonomía de Bloom, que era lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? A esta nueva metodología, pues me parece bien novedoso, me pareció, o sea, obviamente al principio sí me hice muchas preguntas de cómo ir relacionando estas dos metodologías, pero bueno, a medida de que fui adentrándome en el material, pues fue bastante claro, y justamente con el documento único, que irlo leyendo, irlo analizando bien, pues me pareció excelente, y aunado a los materiales que el profesor Rolando envió, pues eso llenó bastante mis expectativas, porque eso, o sea, está bien ilustrado, o sea, cómo debería ser un modelo de forma completa, ¿no? O sea, qué es lo que el modelo final. Una de las cosas que todavía tenía una pequeña duda, y para mí es un reto aún, es que, bueno, se nos solicita en la construcción el uso de ciertas herramientas como Canvas y simuladores, que todavía no estoy muy familiarizado con esas herramientas, pero bueno, posteriormente iré familiarizándome con ellas, ¿no? Quisiera hacer una pregunta con respecto a la estructura, que es en cuanto a, bueno, en el taller anterior, que es desarrollando la instrucción, se nos habla de, bueno, del desarrollo de la guía de la clase, ¿no? Pero en el siguiente, en el de activando el aprendizaje, nos dicen que revisemos la guía del tutor y la guía del estudiante. ¿Correcto? Entonces, sí. Una de las cosas que comentó la profesora Nieves fue que se nos otorgó, que también me parece, eso también llenó mis expectativas, el modelo de evaluación, ¿okay? La lista que se nos va a evaluar. Y nos dicen que en la primera entrega se debe tocar la guía, o sea, se va a evaluar aspectos en la guía del tutor y la guía del estudiante. Sin embargo, o sea, es en la construcción que se nos pide tocar esos puntos. O sea, en el taller anterior, en el de desarrollando la instrucción, no hay una metodología, salvo en el documento único, en el documento referencial, obviamente, como una metodología para abordar esas áreas, ¿no? Esas guías. No sé si me estoy explicando bien, no sé si, o sea, si en la primera entrega solo hace falta tocar el documento referencial y la guía del estudiante, o tenemos que ir abordando según el documento único todas ellas. O sea, lo pregunto no por nada malo, sino porque veo que tocan nuevas herramientas en los talleres posteriores, o sea, herramientas de esas mismas áreas. ¿Me explico? O sea, esa es una pregunta que quisiera compartir con ustedes, a ver si... Muy bien. Sí, es una buena pregunta, claro, es una pregunta particular, no se sale del ambiente que estamos haciendo, sin duda. Entonces yo no sé, Rolando, si tú quieres responder y yo te secundo o viceversa en este momento, sí. No hay o la ponemos problema.
No, vamos, me parece súper pertinente. Buenísimo, sí. Bueno, Es primero puntual. partamos de una aclaratoria, profesor Víctor. Guía del estudiante no hay. ¿Ok? En el formato huella hay 5 guías. Son la guía referencial, la guía de Exacto. clases, la guía de ejercicios, la guía de exámenes y la guía de clase como tal, y la guía del tutor. Pero guía del estudiante, bueno, esos cinco documentos conforman una guía para el estudiante. ¿Ok? Ahora, ¿cómo fue confeccionado y cómo fue ideado la certificación y la concatenación con todos los talleres de la certificación? Fíjate, tú mencionabas, Víctor, todavía no sé manejar algunas herramientas, claro, y no esperamos que las sepas manejar. Para eso hay 2 talleres que se llaman Diseñando mis recursos digitales 1 y 2. Eso lo vamos a tener con la profesora Cordelia en su momento. Es decir, aquí no quedó nada en el diseño y Joel fue uno de los partícipes y de los diseñadores de esta segunda cohorte de la certificación. No dejamos nada al azar. Entonces, en su momento, con Cordelia vamos a adquirir una serie de competencias en ese tipo de herramientas y de recursos digitales que, bueno, nos van a dejar locos. Esa es la expresión. Ahora bien, el documento único, como se los escribí ayer en el foro de noticias, en la cartelera, es una fusión de esos 5 documentos que conforman una guía huella. Lo hicimos así por términos de simplificar procesos. Es decir, más que trabajar en 5 documentos por separado, vamos a trabajar en un mismo documento donde podemos ir alimentando procesos de manera simultánea. Entonces, y compartimos no solamente los parámetros de evaluación de la primera entrega, no, están compartidos los parámetros de evaluación de las 4 entregas. Si ustedes revisan en Diseñando la Instrucción, en el taller Diseñando la Instrucción, si revisan la sección 5, 6, 7 y 8, en cada una de ellas está la rúbrica que se va a utilizar para evaluar cada una de esas 4 entregas parciales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos, profesor Víctor y estimados participantes? Es que ustedes vayan construyendo su experiencia de aprendizaje a medida que vayan avanzando con las competencias adquiridas en el taller. Y de manera simultánea. Es decir, no quiere decir, porque fíjense que si lo quisiéramos hacer de la otra forma, que también les confieso que fue uno de los parámetros que evaluamos en su principio, si quisiéramos que ustedes entregaran primero la guía referencial y luego la guía de clase y luego la otra guía, entonces en ese sentido tendrían que ser 5 entregas parciales. Y en ese sentido caeríamos en una contradicción, porque nuestras 5 guías están interrelacionadas entre sí. Todo lo que tú le agregues a la guía de clases tiene un efecto espejo en la guía del tutor. Lo único que cambia es el enfoque. En la guía de clase te refieres al estudiante. En la guía del tutor te refieres al profesor que va a dictar tu clase, que en muchos casos puede ser tú mismo. ¿Ok? Etcétera, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta en concreto, en la primera entrega parcial van a haber aportes a los 5 documentos, pero con preponderancia a la guía del tutor y su correspondiente espejo en la guía de clase. Y en el documento en PDF, porque en realidad es un Excel, en el PDF que ustedes tienen allí, que es lo que nosotros normalmente llamamos las reglas del juego, consideramos que lo justo es que en todo proceso de enseñanza se definan desde un principio, primero, cuáles van a ser las normas con las cuales vamos a jugar, por decirlo de alguna manera. Y segundo, de qué manera me van a evaluar o me van a validar mis aprendizajes. Entonces, en esos 4 documentos que están en las 4 sesiones de las 4 entregas parciales, están definidos cuáles son esos aportes, profesor Víctor, que usted tiene que ir agregándole a su documento único en el tema que usted escogió, que en este caso son los números complejos. Entonces, para cerrar la idea y no extenderme más, Joel, y darte entrada a ti, esto se concebió como construir su experiencia de aprendizaje, que ya vamos a ir dejando atrás la terminología. En Huella no hablamos de clase, en Huella hablamos de experiencias de aprendizaje.
Bueno, la idea es que vayas construyendo tu experiencia de aprendizaje como un Lego. Y ese Lego las piecitas de ese Lego las vas a ir adquiriendo en los distintos talleres que vas a ir cursando. ¿Te respondí la pregunta, profesor Víctor? Bueno, sí, perfecto, buenísimo, profesor Rolando, muchísimas gracias. Y bueno, quería compartir eso con ustedes, bueno, porque me surgieron como algunas preguntas con respecto a las evaluaciones, o sea, al modelo de evaluación que se nos envió. Pero bueno, por lo demás, muy formal y muy didáctico todo, y de verdad que la experiencia ha sido para mí bastante satisfactoria y bueno, de refuerzo a los conocimientos, de verdad que sí. Exacto. Muchas gracias. No sé si Joel quiere complementar algo, porque la profesora María tiene la manito levantada. Sí, yo me siento plenamente reforzado por lo que dijiste, Rolando. Yo pienso que fue una buena explicación, fue muy concreta, muy en sintonía con el planteamiento de Víctor, y yo creo que no, está muy claro todo, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a preguntarle a la profesora, a darle derecho de palabra a la profesora María. Adelante, profe. ¿Tenemos a quién todavía pendiente? A la profesora María, que tiene la mano levantada. María. Yo. Adelante, María. Sí. Lo que quería preguntar era con respecto a lo que estaba hablando Víctor. Y he visto que en este nuevo taller hay unas ciertas entregas, pero no tienen ninguna fecha y no sé específicamente qué es lo que tendría que entregar en estas entregas que están allí en el nuevo taller. En concreto, buenísima pregunta, María. No tienes que tengo otra entregar parte. nada, no tienes que entregar nada. Todas las entregas que te pidió Joel en este taller son aportes a tu documento único. ¿Y cuándo tienes que entregarlo? Antes del 16, que es cuando es tu primera entrega parcial. O sea, todo lo que está diseñado, tanto en Activando el Aprendizaje como en Diseñando la Instrucción, son aportes que ustedes le van a ir haciendo a su documento único. Todo el proceso formativo de la certificación va a ir enfocado al documento único. De manera que cuando terminemos, ese documento único va a dejar de llamarse como tal y se va a llamar experiencia de aprendizaje vectores 1, en el caso de María. Y atajando la pregunta que hacía la profesora Nieves hace rato, más adelante todos esos aportes que en este momento, en esta primera entrega parcial, ustedes le están haciendo al documento único, van a tener que ir haciéndolo también en recursos en su aula. Es decir, por ejemplo, si la profesora María en su documento único insertó un enlace a un simulador para sumar vectores. Bueno, ese simulador usted tiene que ir colocándolo, ustedes van a ir confeccionando y decorando su aula virtual. Y todo lo que coloquen en el documento único debe tener su reflejo en el aula virtual. ¿Por qué? Porque ¿dónde se va a dictar la clase de la profesora María y de todos ustedes? En el aula de la profesora María y en el aula de cada uno de ustedes. Entonces, al final de la certificación, esa aula tiene que estar bella, con todos los perolitos, como dijo en una oportunidad Santiago, con todos los perolitos y jugueticos didácticos, tecnológicos que ustedes hayan utilizado para su documento único. Tiene que haber un casamiento allí perfecto. ¿Te respondí la pregunta, profesora María? Sí, la primera y una segunda rapidita. Veo que en el documento único hay una parte abajo que está en verde que dice entregas, si no. Gracias por esa pregunta. Sí, esos entonces, cuadritos que están en verde tienen que ver con el número de entrega, o sea, del documento que ellos representan, por ejemplo. Exactamente. Entonces, mi pregunta viene porque veo que en lo que está marcado en verde, en el número 1, que sería la primera entrega parcial, está la guía clase, la referencial y la de ejercicios o la de exámenes. Lo que pasa es que ahorita no recuerdo. La de ejercicios. Exactamente. Entonces, con lo que venían hablando ahorita, me doy cuenta de que había que hacerle aportes a los 5 documentos en vez de solamente a esas 3, y aparte la de tutor porque lo he estado haciendo debido a que es como un espejo. Sí, el cuadrito verde significa la mayor preponderancia, pero en general tú has dado la respuesta. Tú has dado la respuesta. En todas las entregas parciales va a haber aporte a los 5 documentos. Lo que pasa es que los aportes principales en este caso son esos 3 que están marcaditos ahí en verde. Ok, bien. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te sientes, María, con la respuesta?
Bien, bien, tenía esa duda Qué bueno. y supongo que ahora tendré que meter más cosas en otros lados. Sí, esto, Pero, este proceso de construir una experiencia de aprendizaje es como hacer una aventura que comienza y culmina, ¿verdad? Y en medio del camino se van consiguiendo cosas que nos asombran, que nos detienen, que nos impactan en todos los sentidos, pero al final vamos a llegar al punto, porque así está orientada la guía. Hay muchas cosas que se van a dar por defecto, ¿no? Ya verán. Sí. Qué bueno. Entonces, Rolando, voy a hacer ahora la relatoría del Adelante, balance. Joel. Con el permiso Sí. de ustedes me voy a retirar 3 minuticos y regreso en silencio. ¿Ok? Adelante. Buenísimo, adelante. Gracias. Bueno, amigos, ya creo que han visto mi estilo de trabajo. Me encanta abstraerme, hacer abstracciones de las cosas, porque eso queda como una impronta, ¿no?, dentro de cada uno de ustedes. Y voy a hacer una relatoría muy breve porque estoy muy emocionado con todo lo que dijeron. Fíjense, voy a decir 3 palabras desde el punto de vista de emociones, de sentimientos, y luego voy a cerrar con 5 puntos muy concretos. Quizás abstracto, pero ya lo van a disfrutar. Escuché la expresión totalmente orientada. Eso me gusta, ¿no? Porque cuando tú estás orientado a acometer una actividad, significa que vas por buen camino. Escuché, mis expectativas van increciendo, van en aumento. Eso significa que la capacidad, el interés y la motivación están de la mano de ese proceso. Y también escuché otra que digo, vía franca hasta el cumplimiento. Eso me encanta, ¿no? Esa es una expresión, es una profecía de autocumplimiento. Y eso, estos 3 elementos verdaderamente corroboran lo motivado y comprometido que todos ustedes están. Ahora voy con los componentes abstractos de sus intervenciones. Fíjense, ustedes le dieron el sí, ustedes legitimaron la impronta didáctica de este curso que está, la coloqué en el video introductorio. Aprendiz, competente, experto, ¿la recuerdan? Un sistema de coordenadas cartesianas con una particularidad. El eje X tenía 3 ejes, ¿recuerdan? La impronta, los lapsos. Sí. Ok, entonces eso se está cumpliendo perfectamente. Ya ustedes están embalados en esa curva. Yo creo que ya ustedes pasaron la derivada más grande de la curva, la pendiente más grande, ¿no? En cualquier momento puede haber un punto de inflexión, pero luego comienza a subir otra vez. O sea que esa concavidad hacia abajo es muy chiquita. Y es cuando ustedes se disparan hacia ser expertos, y cuando ustedes son expertos, ustedes resuenan, valga el término de decir, resuenan como editores de experiencia web. Esa es la primera abstracción. La segunda es algo que me impactó muchísimo, que dijo Santiago. Ya ustedes le dieron el vuelco necesario a esto. Pasaron de la estructura a la herramienta. Eso me encantó. Porque los educadores están acostumbrados a pedir herramientas. Pero si tú pides herramientas sin estructura, las herramientas pueden ser innecesarias o pueden ser inútiles, ¿cierto? O sea, yo no puedo, porque el medio no es el fin en sí mismo. La herramienta es un accesorio que uno utiliza para hacer algo. Por más completa que sea mi caja de herramientas, si yo no sé mecánica, yo no hago nada con ella. ¿Estamos claros ahí? La tercera abstracción es que aquí se impone la impronta sistémica, es decir, ya ustedes están conscientes que en los procesos educativos el iniciar, desarrollar y cerrar es una necesidad. ¿Cómo ha sido en nuestra vida diaria? Eso lo practicamos nosotros las 24 horas del día y aún en estado de sueño. Usted inicia su sueño, lo desarrolla y después lo cierra y se despierta y cuenta, ¿no? O sea, la vida es inicio, desarrollo y cierre. El enfoque sistémico siempre ha estado presente en la humanidad, solo que alguien, von Ventralaffy, le puso un nombre en la década de los 50. Otra tercera abstracción
es que se han dado cuenta de que aquí se está dando un fenómeno interesante, ¿no? De la dependencia, estamos pasando por la interdependencia para lograr la independencia. Eso me lo copian, fíjense. La educación tradicional, nosotros como docentes a veces queremos que el estudiante pase de la dependencia, de la dependencia a la interdependencia. Lo voy a decir con palabras mucho más fáciles. Un estudiante es dependiente desde el punto de vista didáctico cuando no maneja un concepto, cuando no maneja un contenido, un conocimiento. Y nosotros creemos que sencillamente con nuestro discurso, o sea, con nuestra epísteme del discurso, el estudiante va a lograr honrar ese objetivo que nosotros ya sabemos, sin pasar por la interdependencia. Entonces, esta experiencia huella nos está diciendo, el mensaje que nos está mandando es que entre la dependencia de campo, de la dependencia cognitiva, y la independencia cognitiva hay un paso fundamental, que es la interdependencia. Y ahí es donde nosotros como facilitadores y tutores trabajamos. Entonces, ¿cómo se materializa esta interdependencia? En esas transacciones instruccionales que vamos a tener con él. ¿Y qué es una transacción instruccional? Es un tuteo cognitivo. ¿Y qué es un tuteo cognitivo? Sencillamente interacciones de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente, podríamos etiquetar a la relación sinérgica entre Drasir y la taxonomía como una gestalt. ¿Y qué es eso? Bueno, nos hemos dado cuenta que el todo es mayor que la suma de las partes. Y de esa manera estaremos formando un estudiante que descubre, que reconoce, que aplica, que conquista, que innova y que resuena. Pero ustedes sin darse cuenta también están pasando por ese proceso. Porque nuestros talleres tienen objetivos, ¿cierto? Tienen resultados esperados. Por lo tanto, ustedes también le están rindiendo culto al método Drasir como participantes en este proceso de refinamiento formativo, como editores de experiencias de aprendizaje huella. Bueno, a mí me encantaría ahora dar un reforzamiento adicional. Aquí estoy activando el enfoque constructivista. El enfoque constructivista del aprendizaje nos plantea que la información y las experiencias educativas deben darse en una variedad de formas. Ya ustedes han leído, me han escuchado, me han reflexionado, comienza la práctica, pero yo ahora voy a reforzar en vivo y en directo con todos ustedes. Entonces aquí les muestro, sencillamente para cerrar, el camino de la taxonomía de Bloom. Y la taxonomía es un método, es un modo de organizar de manera secuencial ciertas y determinadas categorías. ¿Qué organiza la taxonomía de Bloom? Habilidades. ¿Y qué es una habilidad? Es la facultad que una persona desarrolla para desempeñarse de manera adecuada en una acción. ¿De acuerdo? Una habilidad puede ser una capacidad, puede ser una conducta, puede ser un conjunto de conductas. Y la habilidad es esa facultad vista de manera interna del aprendiz. Y ella se convierte en capacidad justamente cuando él la pone a la disposición de situaciones que se le presentan. Entonces, una habilidad es a la capacidad como la ética es a la moral, por ejemplo. Es una analogía. Entonces, aquí tenemos los seis niveles de abajo hacia arriba. O sea, el recuerdo, la comprensión, la aplicación, el análisis, la evaluación y la creación. Y bueno, ahí les repito, la primera es una habilidad para memorizar, reproducir o repetir. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes los días de la semana, ustedes lo repiten tan rápido como ustedes quieran, ¿sí o no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Listo. Ajá. Y si yo le pregunto, ¿cuál es el cuarto día de la semana? ¿Qué puede ocurrir ahí? Hay como un detenimiento cognitivo, porque yo no voy a activar solamente el recuerdo, yo voy a activar la comprensión, porque tengo que
de manera ordinal hablar del cuarto día. Yo puedo decir, el cuarto día es el jueves, pero un hebreo, un judío me dice un momentico, aquí no es el cuarto día el jueves, aquí es el miércoles, porque para nosotros la semana comienza el domingo. Entonces, ¿qué se requiere para responder de manera correcta? Un ejercicio cognitivo de mayor envergadura mental que me lleve del recuerdo a la comprensión. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Y esto es interno, ¿no? Luego la aplicación, que es una habilidad para utilizar o aplicar información. Si yo no tengo la habilidad de recordar y comprender, la aplicación puede ser una aplicación dudosa o sospechosa, porque no tengo las habilidades de abajo. Fíjense que estas habilidades van en complejidad creciente. Luego el análisis, habilidad para separar conocimientos complejos en partes y luego establecer una interrelación. Fíjense que uno se queja que el estudiante no analiza. Y no nos hemos preguntado, y se lo hemos enseñado. ¿Acaso el saber cómo también no debe ser enseñado? O sea, ¿por qué que nosotros creemos que ellos lo saben? Porque nosotros lo sabemos. O sea, aquí viene una recomendación. Cuando uno diseña, no se ubica solamente en lo que uno sabe, sino en lo que uno sabe, el que va a recibir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, por ejemplo, analizar, el aplicar, yo puedo, una acción, una habilidad para aplicar es aplicar una fórmula. Vamos a aplicar la fórmula que me permite calcular el área de un triángulo, ¿no? La base por la altura dividida por 2. O la del rectángulo, que es más sencillo. La longitud del largo por la longitud del ancho. Ahora multiplico y eso me genera el área que ocupa en la unidad de la cual se exprese. Y si quiero activar en el estudiante un mecanismo de análisis, yo le puedo proponer el mismo problema. Le digo, la altura de un rectángulo son 10 centímetros. ¿De acuerdo? Y la base, o sea, mejor dicho, la base vale 10 centímetros. Y el largo vale 10 centímetros. Y el ancho es la mitad de esa longitud. Entonces, si él solamente activa el mecanismo de aplicación, va a decir, profesor, no tengo el ancho. ¿Por qué? Bueno, porque el ancho está en función del largo. Entonces, ahí se activa un mecanismo de análisis que es el cambio de variable. Pero si usted no se lo dice, si usted no le pone el acento a eso, el estudiante no lo va a internalizar. Entonces, fíjese el escalón de aplicación a analizar. Y por eso yo divido las 6 categorías de habilidad en 2 grandes bloques. Las azules las llamo nivel cognitivo bajo y las otras las llamo nivel cognitivo medio alto, porque las últimas demandan la comprensión de la primera. Y la evaluación sencillamente es un proceso que valora o estima una situación con base a criterios predeterminados. Y esos criterios predeterminados están fuertemente influidos por las habilidades subordinadas que están debajo. En el caso del área del rectángulo, yo puedo decirle al estudiante, evalúa el costo de cambiarle el piso a mi baño que tiene forma romboide, forma rectangular o forma triangular, o está formada por líneas poligonales no necesariamente regulares. O sea, ahí tiene que subdividir esa área y formar varias líneas poligonales regulares y luego entonces hacer cálculos y sumar esos cálculos. Fíjense cómo lo llevas a evaluar. Y luego crear una metodología, una manera, un modo sencillo de hacer cálculos de costos de materiales sobre superficies. Fíjense cómo de conceptos geométricos podemos llegar a ese nivel. Entonces, ¿quién crea? Quien desarrolla habilidades para unir o reorganizar elementos formando un todo que funcione y que tenga una estructura. Pero para crear, fíjense todos los escalones que hay que subir. Bueno, de manera concreta ahora, esta taxonomía, para esta taxonomía se recomiendan verbos. ¿Por qué recomiendo verbos? Bueno, porque el verbo es la unidad funcional del objetivo, porque es la acción. Es la que me permite saber para dónde voy. ¿Okay? Entonces hay algunos verbos, entre otros, verbos que uno sugiere, que uno recomienda para atender la acción en cada nivel de la taxonomía.
Y aquí renuevo. He renovado el ejemplo. Tomé como el ejemplo manejar con el mayor nivel de experticia en la cámara fotográfica y coloco 6 objetivos. El recuerdo nombra de manera adecuada las 5 partes principales de la cámara digital. Comprende, describe de forma de secuencia los pasos para colocar o utilizar una cámara lista para tomar fotografías en la aplicación. Utiliza la configuración correcta para hacer la toma fotográfica en varias situaciones, o sea, moviendo ciertos elementos en modo manual. Analiza, especifica el modo de configurar 2 modelos diferentes de cámara de 35 milímetros para una toma fotográfica. Evaluar la calidad de la secuencia fotográfica que desarrolle y la creación. Elabora un manual para la creación de secuencia fotográfica con propósito determinado. Un ejemplo bien facilito, bien completo, que me ilustra el modo de ir ascendiendo de manera cognitiva en los niveles de exigencia cognitiva de cada etapa, de cada punto de la taxonomía. Y ahora viene lo bueno, ahora viene la conexión de la taxonomía de Bloom con nuestro método corporativo. Entonces, el método de la serie es una metodología también, que organiza los resultados del aprendizaje de los estudiantes en términos de complejidad creciente y vinculada, anclada a la taxonomía de Bloom. Fíjense, la palabra clave para distinguir uno de otro es esta. La taxonomía de Bloom se centra en habilidades, ¿ok? Y la metodología DRASIR se centra en capacidades. O sea, la habilidad es mi proceso cognitivo interno que yo voy formando. Y la capacidad es el resultado de ese proceso cognitivo que yo pongo al servicio de una situación que se me presente en mi vida real. Entonces yo decía hace rato, la habilidad es la capacidad como la ética es a la moral. Nuestra ética es interna, pero nuestra moral es la manera como nosotros expresamos nuestra ética frente en el medio social. Y bueno, ya ustedes saben que en el documento referencial hay los detalles explicativos de cada uno de los niveles de la CIR. Y yo sencillamente voy a llevarlos ahora a esa relación. Ahora sí venimos a la unión sinérgica de estas dos metodologías. Entonces, el estudiante a través de un proceso instruccional logra la habilidad del recuerdo y la expresa como resultado de aprendizaje a través del descubrimiento. De manera análoga, el proceso de comprensión le permite al estudiante como resultado de aprendizaje reconocer, distinguir. El proceso de aplicación, bueno, es casi prácticamente homólogo a la misma palabra. La habilidad de aplicar me permite la capacidad de aplicar. La habilidad de analizar y evaluar me genera una actitud de conquista. Cuando una persona conquista, una persona domina, una persona conoce, una persona conduce, una persona de alguna manera reproduce. Cuando una persona crea como habilidad interior, una persona tiene la capacidad de hacer cosas novedosas. Cuando usted es creativo, usted innova. ¿Y por qué innova? Bueno, porque detecta una necesidad y esa necesidad usted la cubre. Y cuando usted la cubre, lo hace de otra manera. Y la última está vinculada quizás al dominio afectivo. En otras taxonomías, Gagné habla del dominio afectivo. Bloom también habla del dominio afectivo. Y nosotros, dentro del método DRASIR, la representamos por el desarrollo de las inteligencias múltiples, y en particular, la inteligencia emocional y la inteligencia social. La primera tiene que ver en ponerse en el lugar del otro, o sea, producir o desarrollar conductas empáticas, y el desarrollo de la inteligencia social, que no es otra cosa que desempeñarse de manera adecuada dentro de un medio de trabajo.
Entonces aquí tenemos entonces el descubrir, el reconocer, el aplicar, el conquistar, el innovar y el resonar. Ahora, a mí no me gustaría que esto quedara hasta aquí, porque a lo mejor yo he repetido lo que ya ustedes saben, a lo mejor he reforzado algunos detalles, y antes de cualquier pregunta, a mí me encantaría hacer esto. ¿Qué les parece? Vamos a hacer una actividad práctica entre todos, y eso de alguna manera honra dos cosas. Honra nuestra impronta de inicio, desarrollo y cierre, pero también honra el enfoque sistémico. Bueno, honra el enfoque sistémico y honra la impronta de informarnos, reflexionar y ahora practicar. Entonces voy a abrir otro documento que se llama actividad práctica. Y con ese documento actividad práctica vamos a trabajar un buen rato. ¿Qué les parece? Vamos a leerla. Yo les voy a dar como estímulo principal el enunciado de un objetivo general. Y luego, después que hagamos el ejercicio, yo le voy a sacar más punta a esto, porque voy a hablar de lo que yo llamaría la morfología del objetivo. O sea, vamos a hacer una disección del objetivo, a ver qué es lo que él tiene adentro y cómo funcionan esos pedazos. Entonces, vamos con la base de un objetivo general y les voy a dar 7 objetivos específicos. Perdón, 6 objetivos específicos. Creo que ahí, y lo voy a corregir enfrente de ustedes. Eso es válido. Entonces, el ejercicio va a ser lo siguiente. Vamos a leer el objetivo general. Vamos a internalizarlo. Vamos a soñar con ese objetivo. Vamos a suponer que ese es el objetivo que ustedes quieren lograr a lo largo de este taller. Y luego les voy a mostrar varios objetivos sí, son 7, perdónenme. Discúlpenme esto. 7 objetivos específicos. Entonces vamos a leer el objetivo general, ya lo vamos a leer juntos. Y luego vamos a ver esta lista de objetivos específicos. ¿Cuál es el desafío? Disculpen que abrí la de la solución. Estoy emocionado con este ejercicio. Disculpen. Después les explico qué pasó. Haberlo sabido hubiera sacado un capture. Esto ocurre. Tranquilo. Podemos copiarnos todos. Esto es como ver a la novia antes del matrimonio. Entonces dice que no le va bien el matrimonio porque, disculpen, ¿no? Así es que tengo que presentarlo. Me disculpen eso. Ustedes saben qué pasó ahí, ¿no? La confianza entre copiar y pegar. Hay que cuidarse de eso. Okay, fíjense, nosotros tenemos aquí 7 expresiones susceptibles al logro. ¿Por qué las llamo expresiones susceptibles al logro? Porque no necesariamente las personas logran el objetivo, ¿no? Si todas las personas lograran el objetivo de aprendizaje, la deserción estudiantil fuera 0. Entonces el 100% de personas se graduarán, ¿verdad? Pero sin diseño y sin objetivo, ¿qué ocurre? El éxito académico es cuesta arriba, de verdad. Entonces, aquí la tarea es ir asociando a cada objetivo específico a esta columna con su número y organizar de manera anclada a Drasir y a Bloom estos 7 objetivos que se derivan del objetivo general. El objetivo general es muy sencillo: elaborar un evento de enseñanza y aprendizaje desarrollando de manera adecuada todos los componentes sobre la base de la teoría y la práctica del diseño instruccional. O sea, es lo que ustedes han hecho prácticamente. Bien, entonces vamos a leer el objetivo general otra vez. Vamos a fijárnoslos como el gran objetivo y vamos a hacer un ejercicio de cómo nosotros de manera secuencial organizamos estos 7 objetivos específicos que estarían subordinados en términos de habilidades al gran objetivo general. ¿Estamos claros con las instrucciones?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, no hay, en el chat no veo. No, en el chat nadie ha participado. Ok, perfecto. Ok, entonces voy a tratar de disminuir un poco la pantalla para que veamos, lo veamos como un todo. ¿Ustedes se sienten cómodos visualmente con la información que está en pantalla? Si Sí, quieren lo ponen en el chat, perfecto. Ok. ¿Quieren alguna sugerencia? ¿Quieren que yo haga un análisis de protocolo o prefieren desafiarse a sí mismos? desafío. Ok, eso me gusta. Adelante. Entonces, ¿cuál va a ser la mecánica? Fíjense, una manera simpática de ver consensos en la respuesta es primero ponernos de acuerdo y luego utilizar el chat. Yo los desafío a develar cuál es el número del objetivo específico que inicia la taxonomía. ¿Cuál es el objetivo específico que representa el descubrir y el recordar? ¿Estamos claritos? El del nivel más bajo, pues. ¿Cuál es el objetivo de los que están en la última columna que corresponde al primer cuadrito de la izquierda de la primera columna? ¿Cuál es el objetivo que me lleva al descubrir y al recordar? Bueno, se leen respuestas en el chat. Yo voy a colocar mi chatcito por aquí, por un ladito. Cuando yo coloco el chat, les cubro la hoja de trabajo. Rolando. No, No. no. Perfecto. Me la cubro a mí mismo, ¿no? Sí. Perfecto. Así es. Ok, en términos electorales, hay un resultado irreversible del número 3. Sí. ¿Recuerdan esa frase angustiosa, no? Un domingo en la noche, en épocas de Navidad, la palabra irreversible. Yo siempre decía a mi esposa, lo único que tiene carácter irreversible en esta casa es que me voy a comer una yaquita. Independientemente de los resultados electorales. Ok, entonces coloco con seguridad, firmeza y consenso el número 3. Sí. Sí, Sí, sí. yo pienso que sí. Fíjense, Pensamos vamos a que sí. justificarlo. Yo digo que sí, con carácter irreversible. Fíjense, definir es un objetivo de ese nivel. Si no hay definición, ¿qué pasa? No hay comprensión, no hay aplicación, no hay más nada, ¿verdad? Entonces, definir de manera adecuada los componentes del diseño instruccional es el objetivo que ilustra en esta secuencia la capacidad de descubrir y la habilidad de recordar. ¿Claro y todo? Seguimos. Activado el chat para el segundo cuadrito de la primera columna. Ok. Ya los primeros votantes están ejerciendo su derecho patrio.
me encanta porque hay ya contrastes ahí. Me encanta el contraste. Hay una tendencia marcada hacia la respuesta 5, pero también hay electores que han depositado su voto a favor del número 2. Entonces, bueno, buenísimo. Sí, creo que todos ya, yo creo que ya el padrón electoral cumplió su sagrado deber. Bueno, muy bien, aquí tenemos un debate muy interesante entre dos respuestas posibles. Los que se inclinan por el número 5 y los que se inclinan por el número 2. Voy a leer la número 5. Establecer dos diferencias entre los componentes esenciales y específicos con base a su definición. 1. Y la segunda es, con base en una necesidad instruccional, formular los componentes preliminares, esenciales y específicos. Fíjense, el acto de formulación, ¿a qué me lleva? A evaluarlo. A redactar, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y redactar no es una actividad de aplicación. Yo redacto algo con base a unas reglas, ¿verdad? Vamos a leer el 2. ¿Por qué es importante que el participante, antes de redactar o formular los objetivos, tenga claras las diferencias entre las componentes? Porque ¿será importante eso? Naturalmente, claro. Sí, porque la típica duda que le surge a la gente es, oye, yo estoy confundido con, ¿de acuerdo? Y más con las tendencias, más con los paradigmas tradicionales, que me llevan a la herramienta y al contenido antes que nada. Entonces los objetivos quedan prácticamente anónimos. No. Este cambio de paradigma nos lleva a que el alero materno, el kernel de este proceso son las expresiones de logro, que son los objetivos. Entonces, este comentario que acabo de hacer pudiera modificar la tendencia del número 2. Los votantes cuyo candidato fue el 2, ¿qué dicen? Efectivamente, Joel, es el cuadra mejor al 5. El 2 es de un nivel un poco superior, sí. Mira, voy a llevar eso al plano. Imagínate tú que no nos gusta el que ganó y el que ganó dijo, es verdad, yo no debí haber ganado, ha debido ganar el otro. Eso para mí es la verdadera democracia, ¿no? Ese toque, ¿no? Muy bien, entonces, si colocamos el 5, ¿se sienten identificados plenamente? Sí. Sí. Muy bien. Y entonces aquí viene una actividad por defecto. ¿Cuál sería? Fíjense que esto es sistémico. Se dan cuenta que este juego es agradable. Esto es como el Mind Master. Entonces, por defecto, ¿cuál sería el siguiente número? El 2. El 2. Okay. ¿Se ve claro? Señores electores, ¿qué dicen? ¿Proclamamos el número 2 como la tercera respuesta de la columna? Bueno, en nombre de la República, en nombre de la organización Huella y por autoría de la ley, declaro que el número 2 es la respuesta asociada al objetivo, a la habilidad, a la capacidad de aplicar. Muy bien, seguimos. Profesor, disculpe, allí a mí me queda duda de aplica. No. Ok. Fíjate, es una cuestión semántica. La habilidad de aplicar me permite generar como capacidad la aplicación también. Yo podía poner en práctica, pero la palabra aplicar es parte de la marca de Drasil, ¿no? Poner en práctica, ejecutar podría ser también. Son los sinónimos, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo importante es el concepto. No sé si, perdón, Joel, Adelante. no sé si la pregunta del profesor José va en relación a repetir la palabra. En la comparación entre las dos taxonomías, profesor José, es el único verbo que coincide Drasil con Bloom. Por eso parece aplica. No, pero disculpe.
Yo me refería más con el objetivo específico, dice. Con base en una necesidad instruccional, formular los componentes preliminares esenciales y específicos. Tú te refieres al objetivo. Al objetivo, sí. Disculpen, no me expliqué está bien. bien. No, tranquilo, que aquí esto es un proceso de aprendizaje continuo. Fíjate, con base en una necesidad, o sea, hay una necesidad instruccional. Si no hay necesidad, yo como diseñador no sé qué objetivo formular. Yo creo que en la última reflexión que yo les escribí, hacía una cadena, hacía un silogismo, ¿lo recuerdan? La necesidad me lleva al propósito, el propósito al objetivo, el objetivo al contenido. ¿Lo recuerdan? Esa cadenita. Esa regla de la cadena cognitiva. Ok. Fíjense, yo recuerdo y descubrí los componentes esenciales y específicos del diseño instruccional. Ya yo no tengo problemas en discriminar o distinguir el uno del otro. ¿De acuerdo? O sea, yo sé cuándo me estás hablando de uno y cómo estás hablando del otro. Porque desarrollé la capacidad de establecer diferencias. Vamos a irlos coloreando, ¿no? Vamos a irlos coloreando. ¿Cuál más? El 3, ¿verdad? Y sentamos en la mesa de discusión al número 2. Entonces, ya yo definí los componentes, sé qué son cada uno y sé las diferencias. O sea, ya tengo la capacidad, ¿para qué? Para formular las componentes de mi curso. ¿Y cómo lo hago? Aplicando los conceptos y las interrelaciones entre cada una de los componentes del diseño. O sea, ya yo sé que el objetivo es una expresión susceptible del logro que representa la capacidad que el estudiante debe lograr a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Establezco los criterios de las condiciones y defino el cuán bien, defino los niveles de calidad esperados. Entonces yo aplico ese concepto y voy desarrollando cada una de las componentes. ¿Te queda claro? ¿Está clara el comentario? ¿Quién fue la persona que hizo el comentario? ¿Víctor? No, fui yo. Muchísimas gracias. Profesor José. José, ¿qué tal? Gracias. Sí. ¿Te sientes cómodo? Sí, vale, Okay. Sí, claro. Perfecto, Claro. Qué bueno. De verdad, le voy a ser sincero, no lo veía tan claro como sentí que ustedes lo ven. Es que mira, José, este es mi pan de cada día. Tú no te imaginas los años que yo tengo en este trabajo y los bien que me siento cuando alguien dice lo que tú dijiste. O sea, cuando descubres y cuando te das cuenta, ¿no? Fíjense que es el análisis. Fíjense, esa es la aplicación. Vamos ahora al análisis. Sí, claro, el desafío es buscar... Santiago tenía la mano levantada, pero la bajó. Santiago, ¿ya no tienes la duda o quieres hacer la... Bueno, es que de alguna manera, quizá el cambio que yo tuve, no sé si a Aníbal le pasó lo mismo, pueda ayudar al profe a entender que a nosotros inicialmente no lo veíamos de esa manera, porque no lo veíamos al específico. Es decir, si el 2 fuera formular los componentes preliminares esenciales y específicos de cualquier DI, no es lo mismo que aplicarlo a uno específico, y además en base a una necesidad instruccional. Eso lo hace de aplicación. Eso, qué bueno. Y acuérdate que, ¿cuál es la gran premisa? El objetivo general. Correcto, exacto. Nosotros, fíjate, cuando voy a aplicar esta dinámica que es interesante con tu excelente intervención. El objetivo general es el que me permite abrir este camino, ¿verdad? Como decía José Ignacio hace rato, creo que fue el que lo dijo. O sea, nosotros hacíamos todo y después hacíamos los objetivos. Bueno, mucha gente hacía cosas aún más desacertadas. Forzaban el objetivo general después que hacían los objetivos específicos. Entonces uno los descubría. Trabajaron con contenidos. Y los contenidos son difíciles de controlar.
sea, por ejemplo, yo puedo armar un sistema de objetivos generales y objetivos específicos para dar un taller de diseño que dure 3 días, que dure 1 semana, y un curso de posgrado que dura 12 semanas. Yo estoy dando ahora un curso de posgrado. Y si mis estudiantes de posgrado estuviesen aquí, estuviesen viendo lo que yo les enseño a ellos. ¿En qué se diferencia? Bueno, en los niveles de cobertura y profundidad, pero ustedes terminarán diseñando de manera exitosa como lo van a hacer ellos también. ¿Ok? Entonces el contexto es el objetivo general. Ok, sigue el desafío. Volvemos a abrir la votación para el objetivo que representa la capacidad de conquistar y la habilidad de analizar. Vamos a abrir aquí de nuevo la mesa de votación. Está abierta la mesa de votación. Me encanta porque vuelve a haber una reñida, un reñido final. Ok. Oye, este resultado está buenísimo, buenísimo. Esto es la academia. Nadie tiene la verdad absoluta. Todos tenemos derecho a defender nuestra verdad. Ok, muy bien. Hay casi un empate técnico para seguir con la analogía electoral entre 7 y 4. Yo las voy a leer en el orden indistinto, ¿no? La número 7 dice valorar la naturaleza sistémica de tu diseño sobre la base de su interrelación, su factibilidad y su adecuación. Fíjense, valorar, ¿qué significa? Yo le quiero dar yo le voy a emitir un juicio de valor del nivel de calidad de ese diseño. ¿Y cuáles son las variables que escogí? ¿Cuál es la interrelación entre sus componentes? ¿Cuál es la factibilidad? O sea, ¿cuál es la posibilidad de ejecutar ese diseño y lograr el éxito esperado y la adecuación de sus componentes? O sea, adecuación significa que las componentes sean las que son y no las que no son. Y el otro dice, con base a los enunciados de los componentes de tu diseño, que supuestamente ya lo hiciste con el objetivo 2, ¿verdad? Y ya tú, me perdí. Ajá. Demostrar la interrelación entre ellos de acuerdo con su función didáctica. Si tú no tienes los componentes enunciados o formulados, no puedes demostrar la interrelación, ¿verdad? Y si no puedes verificar la interrelación, puedes poner en tela de juicio la valoración de la calidad del diseño, ¿cierto? En consecuencia, ¿cuál sería el objetivo que representa el análisis y la conquista? Vamos a ver la pizarra, chat. Muy bien, aquí dice Miguel, yo pienso que el 7 porque demostrar va más allá que analizar. Fíjense, a mí me encanta el más allá. El más allá es más alto en nivel de complejidad, ¿cierto, Miguel? Sí, fíjense, una condición para yo valorar la calidad del diseño es que el diseño cumpla con una variable o con una adecuada interrelación y donde yo activo mi capacidad o mi habilidad de interrelacionar con el objetivo número 4. O sea, yo demuestro primero la interrelación y coloco la interrelación como una variable o una variable válida para valorar la calidad del diseño. ¿Estamos claros entonces? Entonces aquí vamos a colocar el número 4. ¿De acuerdo a todos? ¿Hay alguna discrepancia con ese 4? Acuérdense que este es un curso democrático y de primer mundo. Y todo el mundo hay derecho para escucharlos a todos.
¿Qué dice nuestro chat? Aló, profes, ¿cómo están? Yo estoy completamente de acuerdo, o sea, con que es la 4, pero a mí, yo puse que, pensé que era la 7 porque como a Miguel me hizo, digamos, analizar, o me hizo ruido la palabra demostrar, ¿no? Ok. Porque, bueno, cuando tú hablas de conquistar o analizar, o sea, que está en el nivel Bloom, analizar, demostrar, como bien lo dice Miguel, está un poco más allá, o sea, en el rigor matemático, demostrar algo es, digamos que uno tiene que primero saber, y para valorar la naturaleza, lo vi como más darle un valor cuantitativo o cualitativo. Entonces, por eso fue que... 120% de acuerdo con lo que dice. Y aquí lo que se activa es un proceso de percepción selectiva que es muy común en estos procesos. Y fíjate, ¿qué te parece? Mira lo que voy a hacer ahorita. Voy a darte este regalo. Ah, claro, exacto, Mira justificar. cómo te lo voy a poner en gerundio. Más sentido tiene. ¿Qué Por significa el supuesto. gerundio? ¿Qué significa el gerundio en la construcción de un objetivo? Que es una acción subordinada a la principal. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Exacto. Sí, es que bueno, es justamente el verbo demostrar. Y yo justamente este Me tipo de gusta. ejercicio lo hice al momento de construir mis Qué objetivos. chévere. Qué Estuve chévere. y vi justamente en el momento de construir mis objetivos específicos, sí yo sí entré en conflicto en decir en qué nivel va a demostrar, porque desde mi Buenísimo. punto de vista matemático, demostrar me parece que es el nivel más fuerte, desde Para la los matemática. matemáticos, igual que yo, para los matemáticos demostrar son palabras mayores. Exacto, exacto. Por eso fue que en este momento sí. Sí, pero Pero bueno, muchísimas gracias. para una persona que vive de las excusas, para una persona en el común que vive de las excusas, demostrar es diario. Todos lo quieren demostrar porque quieren justificar todo. Te puedo demostrar que estaba en el cine de tal hora. Te puedo demostrar que no estoy gorda. Por el amor de Dios. No hay mucho rigor matemático, lo que hay que montarlo en una balanza, ¿no? Claro, claro. Ok, buenísimo. Fíjate, esto me encanta que ocurra, porque en el arte de la redacción del objetivo está el éxito del objetivo. Fíjense, entonces, ¿cuál es el verbo principal aquí? Joel, perdón, el profesor Manuel tiene la mano levantada. Ok, ya te la vamos a dar. Acuérdense que yo no los veo. Ok, Manuel, tu opinión. Bien, no, muy breve. Me parece excelente este ejemplo que acabamos de vivir en este momento porque Qué bueno. El uso apropiado del verbo a veces, y nos ocurre también en las clases presenciales, tiende a confusión. Y en este momento se presentó el momento más oportuno imposible. Ese era mi comentario. Qué bueno, Manuel. Fíjense entonces que acabamos de aprender también que nuestro discurso es clave. El discurso, el verbo de la clase es importante. Es muy importante el verbo. Bueno, fíjense por qué es importante el taller que comenzamos ahora, el otro. O sea, el diseño debe ser ejecutable, debe ser fiel a esa ejecución. Y fíjense la importancia de Huella de hacer esos guiones. O sea, los guiones, preparar nuestras clases y tener anticipadas las cosas. Porque por más conocedores que seamos, cuando uno quiere abrir una interacción a un curso, es posible que si uno equivoca el orden de que plantee las preguntas, puede prácticamente empobrecer la actividad interactiva. Eso lo vamos a ver en el otro taller. Ok, seguimos entonces. Entonces, ¿y cuál sería el evalúa? Ese sale por defecto también, ¿verdad? Díganmelo, por favor. El 7. Wow, este sí ganó. Este no necesita ni auditoría ni en caliente ni en frío, ¿no? 7, perfecto. Los dos últimos nos vuelven a colocar en una situación de reflexión. Y tenemos dos. Lo voy a leer. El 1, desarrollar en los docentes, en otros docentes, competencias asociadas al diseño instruccional sobre la base de tu experiencia y el modelaje actitudinal hacia la innovación educativa. Nosotros hicimos el taller, estamos emocionados,
Ahora queremos que toda la humanidad docente aprenda a diseñar. Ese es el objetivo. Ese es el sentido dramático del objetivo, o histriónico del objetivo. Y el otro dice, diseñar un proceso que permita certificar la calidad de un diseño instruccional con base en el enunciado de sus componentes, su interrelación y su factibilidad. Tenemos dos. Uno es crear, uno genera la capacidad de innovar y la habilidad de crear, y el otro es el gran resonar de esta experiencia educativa. Ahí se los dejo. Abrimos chat. Bueno, aquí estas elecciones cada vez son más sencillas. Ya no hace falta ni testigos en la mesa, ¿no? 6. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Hay alguna opinión que se incline por el 1? Y bueno, le damos la palabra, por supuesto. 6. Vamos a leerlo. Diseñar un proceso que permita, fíjense, independientemente de que yo conozca las componentes, independientemente que yo haya diseñado, independientemente de que me hayan validado la calidad de mi diseño, es un proceso creativo. Y yo innovaría, de alguna manera, desde el punto de vista de resultados de aprendizaje, diseñando un proceso de certificación para garantizar que el diseño está bien. ¿Qué les parece? Ok. Aquí tenemos dos opciones. La opción académica es razonar que la última es número 1 y la otra es ponerlo porque no hay más números, ¿no? 1. Vamos a leerla y discutirla, la 1. ¿Qué les parece? Desarrollar en otros docentes. ¿Qué significa desarrollar en otros docentes? Bueno, que nosotros vamos a resonar, ¿cierto? Nosotros, nuestra experiencia propia, ahora la vamos a modelar ¿a quién? A otras personas que diseñan. ¿Y qué le vamos a, qué vamos a desarrollar en ellos? Las competencias que nosotros hemos desarrollado para nosotros mismos. ¿Y con qué acompañamos esa competencia? Con un modelaje actitudinal. Y es importante el modelaje actitudinal, claro, es la manera como nosotros contagiamos nuestra emoción a otras personas. Y si eso ocurre con éxito, ¿qué estamos haciendo? Innovación educativa. Bueno, yo quisiera ahora en un pequeño, en una palabra o dos palabras, me expresaran el nivel de valoración que le dan este ejercicio práctico como herramienta de trabajo en esta actividad, en este video encuentro. Vamos a colocarlo en el chat por cuestiones de tiempo. Nos quedan 6 minutos para las 12, que es la hora de cerrar. Cuéntenme cómo se sienten. Qué bueno, muchas gracias. Buenísimo. Buenísimo. Qué bueno. Qué bueno. Muchas gracias, de verdad. Qué bueno fue. Bueno, ahí tienen un modo, es una metodología que ustedes pueden asumir también para atender cosas de ustedes, ¿no? ¿Qué les parece? En sus cursos, ¿no? Esto no solamente para diseño. Bueno, vamos a irnos de nuevo a la programación a ver cómo vamos, porque ya estamos en las postrimerías de la actividad. Sí, vámonos a chequear nuestra agenda. Nuestra agenda. Bueno, con la intervención de María, si mal no recuerdo, de José Ignacio, nuestro estimado colega Rolando le dio, redondeó los anuncios, ¿cierto, Rolando? Sí, tengo un par de anuncios que hacer al final. Ok, entonces y una te damos la votación que palabra, hacer Rolando. también. Adelante, Perfecto, Rolando, te damos la palabra. Muchísimas gracias. Uh-huh. Muy concreto. Fíjense, estamos en el proceso de validación de las microclases en sus dos formatos. En el formato audiovisual, es decir, del video, y en el formato escrito, como un primer ensayo
y a una primera aproximación a una plantilla huella. Cuando ya ustedes vieron el documento único, deben haber reconocido ese tipo de formato. Estas microclases, como ya los hemos mencionado en varias oportunidades, son un diagnóstico inicial, es decir, una fotografía inicial del perfil didáctico de cada uno de ustedes. Y hay un panel de facilitadores que está haciendo observaciones a su microclase. Allí quiero hacer y que van a ser, por supuesto, compartidas con ustedes en su momento. ¿Ok? Allí quiero hacer la aclaratoria que son observaciones netamente constructivas, enfocadas a cuál es el perfil de un líder formador huella. De manera que en algunos casos, bueno, van a ver cuando les compartamos su lista de observaciones, van a ver observaciones de felicitaciones, van a ver observaciones con críticas constructivas, con propuestas de mejora, etcétera. Entonces les pedimos desde ya mucha apertura, ver esta oportunidad como una oportunidad que no se nos da siempre, Joel, de tener la posibilidad de que otro docente visualice mi praxis. ¿Por qué? Porque normalmente no nos paramos frente a un espejo cuando estamos dando una clase. Y muchas veces cometemos errores que en muchos años de experiencia no los hemos detectado porque nadie nos los ha dicho, pues. Porque un estudiante no tiene la capacidad de detectarlo, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí queremos pedirles muchísima apertura, muchísima comprensión y sobre todo no perder de vista que esto no es a título personal, es a título netamente profesional, institucional. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacerles llegar esto? Bueno, les comento. Cada uno de ustedes tiene una carpeta Drive que creamos desde que comenzó la certificación. Y en esa carpeta Drive estamos guardando a manera de repositorio de documentos todos los documentos que ustedes han entregado. Entiéndase, su video de la microclase, su documento de Word de la microclase, allí vamos a guardar su documento único, su guía práctica personal, etcétera. Esa carpeta, por razones estratégicas, todavía no ha sido compartida con ustedes, pero sí lo ha sido con los facilitadores. Ellos tienen acceso a su currículum, a su video de presentación inicial, a su microclase y a todos sus documentos. ¿Ok? Por aquel carácter de que queremos personalizar el enfoque de la certificación en función de ese diagnóstico que estamos viendo. Al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contrastar ese diagnóstico, ese tiempo cero, con la experiencia de aprendizaje que ustedes van a desarrollar al final y bueno, vamos a establecer allí comparaciones y vamos a ver unos cambios cuánticos súper interesantes. ¿Cuándo esperamos nosotros compartirles esas observaciones? A mediados de la semana que viene. ¿Ok? De igual manera, a través de los foros, a través de la cartelera del taller que esté abierto, vamos a ir informando. ¿Ok? De igual forma, el día lunes, importantísimo esto, tanto como lo anterior, el día lunes ocurre la primera entrega parcial de su documento único. Allí en una de las secciones, de las sesiones, la sesión 5, martes, Joel. 16. El 16. Sí, martes 16. Perdón, el día martes, perdón. El martes 16, ustedes hacen entrega de su documento único, lo van a subir a través de la plataforma. Y nosotros vamos a hacer allí una redistribución de documentos únicos para generar una estrategia de evaluación en pares ciegos. Significa, nosotros, eso está bien explicado allí en la sesión 5 de DDI, pero bueno, queríamos mencionarlo acá porque no está de más, ¿no? Nosotros, por ejemplo, al participante número 1, su documento único se lo vamos a colocar en la carpeta del participante número 2. Con el instrumento de evaluación en Excel, o sea, con la rúbrica para que la pueda utilizar. De manera que al participante 2 evalúa al participante 1, el participante 3 evalúa al participante 2 y todos establecemos una rueda ciega, porque queremos mantener la confidencialidad. Y esto no, está pensado de esta manera para que expandamos nuestra praxis lo más posible. Es decir, que lo veamos desde la óptica del evaluador, más
que desde la óptica del evaluado, que es como normalmente vemos las cosas cuando entregamos un trabajo. Si todo va bien, el martes 16 todos suben su documento único. El miércoles 17 nosotros les compartimos las carpetas que les mencioné y ustedes conseguirán en su carpeta el documento único del compañero que les tocó, junto con el instrumento que van a usar. Eso tienen el día 17 para evaluarlo. Es un instrumento, como ya lo pueden haber visto, muy simple, es dicotómico, si no, colocar observaciones cuando sea no, es la recomendación. Por ejemplo, esta competencia no la vi. ¿Qué recomendación doy? Ahí pedimos que seamos muy concretos en las aseveraciones, ¿no? Y siempre enfocado en apoyar al compañero. El día 18 ustedes suben ese instrumento con el cual coevaluaron a su compañero y nosotros hacemos entonces la entrega, de manera que entonces el día 18, a más tardar el 19, el participante 1 recibe en su carpeta el instrumento que elaboró el participante 2 con su evaluación. Y se cierra el ciclo. Una estrategia súper interesante que sabemos que les va a gustar muchísimo y que nos va a dejar mucho, porque digamos que esta es la base de las entregas parciales. A partir de aquí, marcamos la pauta para las 3 entregas parciales siguientes. Por último, recordatorio de que los días lunes se abre el foro de reporte de efectividad, para que no se nos olvide, reportar la efectividad de mi planificación del tiempo de la semana inmediatamente anterior. ¿Ok? Y por último, bueno, no sé si hay alguna pregunta, creo que hay algo escrito por aquí, gracias, Omar Agregador. Ok. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, muchachos, hasta antes de cerrar? Ninguna mano levantada. Bueno, deberían estar viendo en sus pantallas, en sus pantallas una votación. Esta es una funcionalidad que tiene Zoom sumamente interesante. Ellos la llaman votación y realmente es un instrumento de evaluación. ¿Okay? Pueden votar. Esto es un insumo para el profesor Joel de su actividad. Pues. Ahora quedamos 11 participantes, Joel y yo no votamos, deberíamos tener 9 votaciones, Joel llevamos 7, nos faltan 2. Está hecho anónimo, ¿saben? Ya 8, nos falta una sola persona por votar. María tiene la mano levantada, mientras los demás votan. Adelante, profesora María. Profe, le quería preguntar, ahora que acabo de ver este sistema de votación por Zoom, si estos sistemas de votaciones no pueden ser parte de nuestras clases. Sí, o de la clase que vemos al final. Lo puedes usar como un recurso más en una experiencia de aprendizaje que tú estés diseñando. Sin embargo, Moodle también tiene recursos para evaluación. Esto en realidad no es, digamos, esto es una validación más que una evaluación, pero sí lo puedes usar cada vez que uses Zoom. Como tú vas a usar el Zoom institucional de huella, lo tiene activo. Lo tiene activo, incluso tiene... activa la sesión de Zoom por el tiempo que dura una experiencia de aprendizaje, que son 110 minutos y un poquito más. Cosa que no pasa con cuando tienes una cuenta Zoom gratuita. Ok. ¿Sí? Vale, gracias. Bueno, Joel, mira, lo que esperaba. El 100% opina que la actividad fue sobresaliente. Yo no me queda otra que felicitarlos a todos, a todos. Lamentablemente la profesora Engman no pudo estar por problemas de electricidad en su zona. Lo mismo el profesor Benis. Pero ya la grabación queda grabada y se va a colocar en el aula el día lunes, de manera que ellos también van a poder, digamos que, aprovechar todo lo que se hizo hoy. Excelente, Joel, el ejercicio de trabajo con el objetivo general y la ubicación de los objetivos específicos. Excelente la respuesta del grupo. Y bueno, quiero decirles que estamos muy, muy, muy contentos con el desempeño general del grupo y las expectativas cada vez, si eran altas al inicio, siguen mejorando, cada vez son más altas. De manera que, bueno, una felicitación general a todos de parte mía y de parte de Luisani. Qué bueno. Yo quiero un medio minutico para cerrar. Sí, adelante, adelante. Sí, verdad que me siento muy contento, más comprometido aún por este excelente resultado del día de hoy. Y a mí me gustaría también llevarme
en mi mente su nivel de compromiso. Entonces me gustaría que en una escala del 1 al 5 y a través del chat ustedes renovaran su nivel de compromiso con su trabajo con nosotros y con su trabajo docente. Adelante. Qué bueno, me complace muchísimo ese resultado. Bueno, les deseo un feliz fin de semana, un merecido descanso y seguimos adelante y yo siempre completamente a sus órdenes. Hasta entonces. Hasta luego, que estén muy bien todos.